Bueno, ahora sí, vamos empezando. Gracias a quienes vinieron. Vamos a tener esta sesión donde lo que buscamos es abrir las conversaciones respecto a cómo fomentar y fortalecer la gobernanza inclusiva a distintos niveles, tanto en el territorio, en los países, en la región y también a nivel global en la COP para hacer una COP que sea cada vez más inclusiva. Decidimos, siguiendo esa lógica, hacer la sesión en castellano para que todos nos sintamos más cómodos, para que podamos tener la conversación un poco más fluida en nuestro propio idioma, o al menos en portuñol. Sí, sí. Y la intención es que podamos justamente conversar de eso, ¿no? Vamos a tener distintos expositores. Manuel Pulgar Vidal, que nos va a traer los aprendizajes y la importancia de las iniciativas de la presidencia de la COP de este año, como por ejemplo el Global Stocktake. También vamos a tener a Argentina 1.5, que va a estar presentando un proceso que hicimos, Carolina lo va a estar presentando, que hicimos este año de generar conversaciones junto con aliados territoriales, tanto brigadistas, recicladores, científicos, chaqueños y aliados del agua, para elevar y presentar estos mensajes claves a la presidencia. Vamos a tener a Severino hablando de la mirada desde los recicladores, de cómo generar mayor inclusión. Y también vamos a tener a Marcia Toledo del Climate Champions Team moderando esta conversación y trayendo también esta mirada de cómo incorporar estas distintas diversidades de mensajes en la agenda de acción. Y vamos a tener a Caroline Rocha también presentando cómo puede ser una COP más inclusiva, cómo podría reformarse y cuáles son las necesidades y lo que tiene que cambiar para que la COP empiece a mudar hacia una implementación más efectiva. Así que te paso, Manuel, la palabra para que vos nos digas las primeras palabras. Muchas gracias, Paz. From the back, I haven't heard any rule about the use of fan and the mic. It's possible? It's okay, good. Yeah, okay. Bueno, vamos al español. Me gusta siempre desarrollar las ideas alrededor de lo que es la materia de un evento, de un taller, de una reunión. Y aquí vamos a hablar de gobernanza climática, la ética y el resultado del balance ético global, ¿no? Y quiero integrar, y bueno, inclusión obviamente, y quiero integrar esas ideas y espero llevarlo de manera ordenada. Lo primero es, todos felicitamos que Brasil haya traído el debate ético al debate climático, porque estaba ausente. Creo que no me equivoco si digo que la única voz que traía el elemento ético al debate climático era el Papa Francisco, por su encíclica y por su exhortación apostólica en la COP28, pero no más que ello. Y además el Papa Francisco era un actor de muchos otros. Pero el debate ético global, en cambio, trae el debate ético al debate climático. ¿Y por qué considero que es importante? Porque las consecuencias del cambio climático requieren fundamentalmente un enfoque ético. Cuando uno lo piensa en la adaptación y el objetivo de resiliencia, lograr la resiliencia es un objetivo ético, porque es la manera como a partir de la adaptación podemos hacer que los grupos humanos sean resilientes al cambio climático, en especial los más vulnerables, los que menos tienen. Podemos hacer que los ecosistemas, que no tienen voz, pero representamos a los ecosistemas, puedan también adaptarse al cambio climático e incluso la economía, porque a veces nos olvidamos que la adaptación es también económica y se vincula a grupos humanos que pueden ver perdido su sustento económico por las consecuencias del cambio climático, como los pesqueros, los pescadores en muchos lugares del mundo o los agricultores en muchos otros. Entonces, este debate climático requería este enfoque ético. Pero cuando uno piensa en la ética, siempre usamos el concepto ética de manera genérica, casi siempre decimos, ¿no?, esto es ético o esto no es ético. Pero si ya queremos hablar de una gobernanza inclusiva, la pregunta es cuáles son los elementos que nos permitirían construir una gobernanza dentro de
lo que es el debate climático y la incorporación de la variable ética. Y de hecho, lo primero que uno tiene que reconocer es cuando hablamos de ética, ¿de qué valores estamos hablando? ¿Cuáles son los valores que sustentan el concepto de la ética? Y de inmediato salen muchos que si los asociamos al debate climático son absolutamente aplicables. La solidaridad es un valor ético y no hay forma de enfrentar las consecuencias climáticas si no es con solidaridad. Es la única manera. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay actores más responsables en emisiones y por lo tanto más responsables en estas consecuencias que nos han generado, las consecuencias son globales, las consecuencias afectan a todos y las respuestas tienen que ser solidarias, respetando estos principios del debate de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, pero solidarias. Todos debemos trabajar juntos mirando al otro para saber que vamos a poder enfrentar este tema climático. Un segundo valor, no me voy a referir a todos, de hecho la justicia. Justicia es un elemento central y felizmente este debate ético global ha venido de la mano, no por pura coincidencia quizás, de estas opiniones consultivas de cortes que nos están definiendo el camino a seguir. La Corte Internacional de Justicia, que ha establecido cuáles son los deberes del Estado, qué implica su cumplimiento y qué implica si los quiebro o no los cumplo, ¿no? Y tiene consecuencias de reparación, de rehabilitación e incluso de compensación. O la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha reconocido que ahora estamos evolucionando y manteniendo el derecho a un ambiente sano, pero también el derecho a un clima sano, que me parece una evolución magnífica para el debate climático. Y también el Tribunal del Mar Europeo, que también ha dado una resolución o una opinión en ese sentido. Entonces, justicia es un elemento central, las cortes cumplen un rol central y en especial las cortes protegiendo a las personas. Pero a su vez están los derechos. Cuando pensamos en ética, obviamente partimos de un pilar fundamental, que es el respeto de derechos. Y en especial el respeto de derechos de los más vulnerables, de los que menos tienen o de los que se han visto históricamente afectados por acciones humanas. Y ya mencioné el derecho a un clima sano, pero también es el derecho de las personas. Y por eso el valor de esta resolución de la Corte de Derechos Humanos, la Interamericana, que ha vinculado el tema climático a los derechos humanos. Hoy día, enfrentar el tema climático está vinculado a proteger derechos humanos. Y podría continuar con un conjunto de otros derechos, la inclusión, otros valores que son fundamentales como la inclusión. Y quizás entro a ese. Porque cuando hablamos de gobernanza, la pregunta es, ¿y qué queremos hacer con este debate ético global? Porque si es un debate ético que se desarrolló el 2025, termina esta COP y nos olvidamos, sería una pérdida fundamental frente a algo que más bien deberíamos hacer evolucionar para que tenga carácter permanente. Porque este debate lo que ha hecho es promovido algo que no somos quizás todavía capaz de entender en su valor. Ha sido un diálogo de pares. Pero pónganse a pensar cuando hablo de diálogo de pares. Cuando uno habla de peer review en inglés, habitualmente es diálogo de pares iguales entre ellos. Los académicos, las ONGs, los estados, el sector privado, todos tienen su diálogo de pares porque se consideran iguales. Pero este es un diálogo de pares de toda la sociedad, que lo que hace es levantar la voz de los que casi nunca han sido escuchados, pero que incluso no solamente tiene que ver con actividades económicas, profesionales, sino tiene que ver con arte, con cultura, con formas de manifestación humana frente al cambio climático. Y por eso los debates éticos globales regionales han sido tan ricos, con poemas o poesía, con música, con arte, y todo eso es la expresión de seres humanos que quieren ser escuchados desde su propia aproximación, sin necesidad de tener que excluirse e irse a un costado a hablar entre ellos. Entonces la pregunta es cómo mantenemos este diálogo de pares de la sociedad en su conjunto de manera permanente. Y esto me lleva al último punto. Podemos hacer
que este debate ético global sea permanente en este debate climático, aquí en lo global, pero también en lo doméstico, en nuestros países o incluso en lo local, ese debería ser el propósito. Y nuevamente, desarrollando principios, desarrollando una clara visión de por qué estamos trayendo la ética a esta discusión y desarrollando acciones que permitan implementar. Pero está ocurriendo algo que les pido estén atentos y que ayuden a mejorar. El día de ayer Brasil lanzó esta propuesta de documento llamado el Muchirao, que es como piensan darle un impulso a este debate climático. Léanlo y pregúntense, ¿hay alguna referencia al debate ético global? Ninguna. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿y para qué lo organizaron? ¿No? Entonces vayamos a hablar con la presidencia y digámosle, pon el debate ético global, dale carácter permanente, recógelo nuevamente como algo que va a seguir alimentando este proceso para el futuro. Porque si no me siento como que me pusieron fuegos artificiales o me subieron al carrusel de caballitos para distraerme, pero a la hora de la decisión, ¿dónde quedó? Y también el Action Agenda, la Agenda de Acción Climática, que no tiene ninguna referencia en el texto del Muchirao. Entonces, ahí nos toca hacer nuestra parte. La ética también implica actuar e ir y tocar puertas o hablar con nuestros delegados de nuestros países y decirle, ¿para qué has hecho esto? Si luego no lo vamos a poder ver reflejado y todos nos vamos a olvidar y nuevamente vamos a caer, y esta es mi última frase, en lo que hicimos hace poco tiempo. Cuando el Acuerdo de París se adoptó, se hizo bajo una lógica, un principio fundamental, que es absolutamente ético, no dejar a nadie atrás, porque se partía de un principio. Si hemos generado el problema, y sabemos que ha sido de causa humana, el problema climático, ha sido por un sistema de inequidades. El nuevo sistema que queremos crear es un sistema equitativo y ético, y eso fue uno de los fundamentos del Acuerdo de París. Pero rápidamente nos olvidamos que era un debate ético. Y entonces yo espero que esta vez no nos olvidemos de nuevo, porque sería una pérdida que lamentaríamos, más aún en las actuales circunstancias donde la política no es ética, donde las actividades económicas no son éticas, donde la desinformación no es ética, donde el desmantelamiento de las instituciones científicas no es ética. Entonces trabajemos juntos hacia ello. Y me he tomado un poco más de tiempo, pero estos temas me fascinan, me mueven, me emociona que podamos todos impulsar algo que el debate necesita y que lo fortalecería. Entonces, muchas gracias. He cumplido con la regla de ponerme el micrófono casi entre los dientes y yo me tengo que ir a otra reunión, pero será hasta la próxima. Gracias. Bueno. Gracias, Manuel, súper inspirador, la verdad. Vamos directo al panel. Si quieren ir pasando, Marcia, Caro, las Caros y Severino. Muchísimas gracias, Paz. Y encantada de estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Marcia Toledo, soy directora de Adaptación y Resiliencia del equipo de los Climate Champions. Feliz de poder estar con ustedes hoy día. Vamos a conversar sobre voces territoriales y entender un poco sus reflexiones del balance ético global y las oportunidades para una mejoría en la gobernanza. Carolina Pacet, de Argentina 1.5. Me encantaría saber cuáles son tus reflexiones y también qué tensiones puedes contarnos existieron o emergieron de esos diálogos territoriales con las brigadas, con los científicos de Patagonia, con los gestores de agua y líderes comunitarios del Gran Chaco. Bueno, muchas gracias, Marcia, por la pregunta. Buenas tardes a todos y a todas, es un placer estar aquí. Primero me voy a correr un poquito de la pregunta para hacer una introducción de lo que fue el proyecto que trabajamos en conjunto entre Fundación Avina y Fundación Argentina 1.5, que se llamó Diálogos Territoriales hacia la COP30 en el marco del balance ético global.
Como vos señalaste, trabajamos con 5 grupos priorizados y ojalá poder trabajar con muchos otros más, pero en esta oportunidad con aliados del agua, con aliados del Gran Chaco Americano, con grupos de recicladores organizados, con voces científicas, artísticas y filosóficas de la Patagonia. No me quiero olvidar porque me marcaron los 3 puntos. Y me está faltando uno, que es los brigadistas amazónicos, los más locales. Bueno, el proyecto nació porque creíamos con Fundación Avina de que este proceso de conversaciones climáticas globales no podía no contar con el aporte de los territorios y de las comunidades, aprovechando la oportunidad del balance ético global. Así es que realizamos una serie de 10 diálogos en total, 2 con cada uno de estos 5 grupos. En el primer diálogo fue mucho más reflexivo en torno a justamente las tensiones éticas, los valores que debían guiar las conversaciones, las decisiones, las acciones a nivel global, también de alguna manera la identificación de las asimetrías en poder, en impacto, y trabajamos con las preguntas del balance ético global. Y el segundo diálogo fue un poco más de pasar de la reflexión a la acción y tratar de dejar de manera concreta en un documento de mensajes claves lo que cada uno de estos grupos quería dejar en claro, traer a la COP y también guardárselo como documento para difundir en los espacios de incidencia de cada uno de estos grupos. Así es que bueno, eso fue brevemente un resumen del proceso. Acá hay representantes de 2 de estos 5 grupos, Gelson, que participó del grupo de científicos de la Patagonia, y también acá tenemos al compañero de recicladores organizados. Así es que bueno, es un placer conocerlos personalmente. Y bueno, ahora sí, respondiendo brevemente, para no consumir mucho tiempo, la pregunta que me hiciste. En primer lugar, marcar la necesidad que todos estos 5 grupos nos plantearon de manera uniforme de ser considerados como actores y actoras climáticos. Por supuesto que sabemos que están en la primera línea de acción y sabemos que son actores climáticos, pero bueno, que las acciones realmente los consideren como tales. En segundo lugar, para tomar algún mensaje de cada uno de los grupos, señalar, sabemos que los impactos del cambio climático profundizan las desigualdades, lo sabemos, pero bueno, muchos de los grupos nos planteaban esto de que las soluciones que llegan a los territorios las reproducen aún más. Entonces, esta tensión que, por ejemplo, nos planteaba el grupo de recicladores, ¿no? Que aunque las soluciones llegan, continúan realizando un trabajo invisibilizado o no reconocido lo suficiente. Lo mismo nos planteaba el grupo de Chaco Americano, del Gran Chaco Americano, que las soluciones que llegan continúan reproduciendo las desigualdades, por ejemplo, en torno a las comunidades rurales o a las comunidades indígenas. Otro de los puntos que surgió en el caso de los brigadistas amazónicos, que son organizaciones de bomberos voluntarios de diferentes regiones del Amazonas, es que bueno, quienes más realizan para combatir estos impactos son quienes menos acceso a financiamiento tienen, menos acceso a construcción de capacidades tienen, menos acceso a tecnología necesaria tienen. Entonces, también, bueno, ese fue un punto muy fuerte del reclamo de brigadistas amazónicos. Y el grupo de científicos tuvimos unas hermosas reflexiones en torno al diálogo entre diferentes tipos de conocimientos. Creo que eso fue lo más rico del mensaje que surgió de este grupo en particular, reconociendo que el conocimiento científico por sí mismo que debe necesariamente ir acompañado del diálogo con conocimiento local, con conocimiento tradicional, con conocimiento indígena. Hablamos de la bioética. Y bueno, esas creo que son algunas de las principales reflexiones.
Y solo terminar con la necesidad de todos estos grupos que nos plantearon de acelerar la implementación. Todos reconocen la existencia de leyes, de marcos internacionales, de acciones, de soluciones que llegan, pero bueno, esto de acelerar la implementación, esperan realmente, y fue lo que nos transmitían de esta COP, ciertas decisiones en torno a, de nuevo, ¿no?, mejores y directos mecanismos de financiamiento, directos mecanismos de construcción de capacidades. Así es que, bueno, me quedo con esa reflexión final. Gracias, Marcia. Perfecto, Carolina. Muy claro en la COP de implementación lo clave que resulta resolver esas barreras para que puedan tener acceso, oportunidad, actores a todo nivel, sobre todo los más vulnerables en ese sentido, que no están necesariamente siempre integrados con otros procesos donde pueden tener oportunidades de implementación, de acción, pero sobre todo de acceso a capacidad de finanzas. Entonces, muy claro el mensaje y estratégico muy necesario, sobre todo alrededor de todos los pilares de la COP que estamos en este año. Voy a pasar ahora donde Severino Lima Jr., representante de Red Lare. ¿Qué lecciones puede compartir del movimiento de recicladores para poder ofrecer un cambio mucho más significativo, no simbólico, en la participación dentro del proceso del UNFCCC, o sea, del marco de Convención de Cambio Climático? Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, mi nombre es Severino Lima Jr., soy reciclador de oficio, actualmente presido la Alianza Internacional de Recicladores, International Alliance of Speakers. Representamos a 58 países a nível global. Acá tenemos nuestro secretario general, my friend Kabir Arora, from India, está secretariando a Alianza Internacional. Bueno, para mí soy muy sospechoso de hablar sobre cambios, porque ao longo de 1 ano e meio, a Aliança Internacional vem sim transformando e constituindo espaço de diálogo e discussão e empoderando a outros líderes e liderescas. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade brindada por Avina, e a segunda oportunidade de estar com mulheres fortes, empoderadas, que é para isso que estamos trabalhando todos os dias, para que as mulheres tenham seu espaço de poder, de charla. Temos 70%, 80%, 60% de mulheres em nossa rama de trabalhadores no mundo. Somos 40 milhões hoje de recicladores e recicladoras. E por que sou suspeitoso? Porque acompanho as COPs desde a COP de Copenhague. E eu, quando assumi a presidência da aliança, mas antes de assumir, porque já acompanhava, creio que foi desde quando Lula pediu para que a COP30 fosse em Brasil. Nós teníamos um ex-presidente que não funcionava, era um desenganado do câmbio climático, um louco. E quando Lula assumiu a postura de ter a COP em Brasil, me deu muita alegria. E os 2 últimos anos, na COP de Dubai e na COP de Azerbaijão, eu fui assim, já construindo os espaços, com 2 recicladores só com acreditação. E hoje temos a 12. Então, eu sou suspeitoso de falar de cambio. Isso é um cambio fantástico. Ter representatividade é um dos espaços mais importantes para o tema de meio ambiente. E não só para ter espaço. Todos os companheiros e companheiras que estavam acá, havia uma companheira de Nigéria, uma de África do Sul, la Soli, que é de Chile, nossa voceira, para a Aliança Internacional em el Tratado Global contra a Poluição Plástica. Então, isso me dá essa suspeitosidade de falar o quanto foi impactante e o quanto melhora o processo de participação de liderazgos e principalmente de atores que, se não estão aí, o meio ambiente estava uma basura só. Então, quero compartilhar que estamos muito contentos porque foi em Brasil, em esse momento, em essa cidade que nós conhecemos há muitos anos, e te conto que há mais cambio para vir adelante. Nós estamos trabalhando e mirando que necessitamos preparar uma apresentação de lo que foi e de lo que é legado da COP30 já e la COP posterior.
que no sé si va a ser Turquía, bueno, donde for, nosotros tenemos que transferir todo ese legado constituido de la rama, principalmente de recicladores, pero de los indígenas, de las mujeres, para que en la próxima COP tenha esse sentimento de que sim, nós podemos, juntos podemos mais. E quando empoderamos a voz de los movimentos, de los trabajadores, de las trabajadoras, seremos más fuertes hasta aquí. Muchísimas gracias, Severino. Muy claro la oportunidad de haber elevado, primero, de haber tenido esos espacios de diálogo y poder elevar esas voces, esas recomendaciones, esas necesidades y que sean, como mencionas, no solamente puestas sobre la mesa, sino que muy claro se pueda demostrar, ok, cuál es el impacto de ellas, cómo se va a poder reflejar después de esta COP y qué legado deja para poder seguir avanzando y priorizando perspectivas de acción local y sobre todo que permitan también tener acceso a otras oportunidades para poder acelerar la implementación. Muchísimas gracias, Severino. Y Carolina Rocha de La Clima, ¿nos puedes contar qué oportunidades concretas existen después de la COP para fortalecer un desarrollo más inclusivo, ético y territorial en gestión de gobernabilidad climática? ¿Aló? Ok. Muchas gracias. Bueno, no hablo muy bien español, hablo portugués. Entonces, escribí mi fala aquí para, bueno, no hacer malo el idioma de español. Entonces, para que las COP sean más inclusivas, es necesario defender y reformar el régimen de la UNFCCC y del Acuerdo de París, pero no reemplazarlo, orientándolo mucho más hacia resultados concretos en la vida de las personas y hacia una gobernanza con menos captura corporativa y más participación de los sectores vulnerables. En síntesis, hacer las COPs más inclusivas implica, primeramente, reformar el formato de COPs. Es necesario reducir la fatiga de negociación y las reuniones interminables, priorizando espacios más pequeños, frecuentes y orientados a soluciones, donde los países informen lo que están implementando y compartan experiencias prácticas en lugares de centrarse solamente en la redacción de textos. Pero no me entiendan mal. Pienso que la negociación del Acuerdo de París es necesaria, es muy necesaria, es central para el espacio que estamos. Pero necesitamos de este otro espacio dentro de las COPs que tenemos, pero no necesariamente en formato que exige de las partes de los países que abiertamente hablan de su progreso en un foro público aunque se puede contestarlos, aunque se puede hacer un acompañamiento más transparente, más experto. Entonces, este local de compartimiento de información sobre qué los están implementando y de cobranza. ¿Cobranza? No. ¿Reporte? De reporte, gracias. De reporte es muy necesario. Segundo punto es fortalecer el liderazgo institucional y los criterios de presidencia.
Definir criterios de elegibilidad para las presidencias de COP que exijan coherencia con el Acuerdo de París y compromiso con la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Crear mecanismos financieros que permitan a países del sur global, incluyendo los países menos desenvolvidos y países de bajos ingresos, presidir y acoger COPs sin depender de patrocinios controversiales. Un tercer punto es aumentar la transparencia de la organización de las COPs, condicionar los acuerdos de país anfitrión a la aprobación previa de la Secretaría de la UNFCCC con criterios claros y públicos, publicar oportunamente el acuerdo de sede y los contratos de patrocinio, excluir o limitar patrocinadores y socios de industrias fósiles y altamente contaminantes, elaborar un manual de la UNFCCC con recomendaciones prácticas para organizar COPs libre de conflictos de interés. Un cuarto punto es reequilibrar quién participa y con qué poder. Bueno, reducir la presidencia desproporcionada de lobbies fósiles en delegaciones, reducir la presencia desproporcionada de lobbies fósiles y delegaciones y espacios de negociación, garantir más espacio y recursos para pueblos indígenas, países vulnerables, instituciones científicas y sociedad civil, revisar el proceso de la acreditación de observadores para asegurar que las afiliaciones sean específicas, verificables y transparentes. Estoy acabando. Otro punto es crear marcos robustos para integridad y conflicto de intereses, exigir que todas las personas participantes declaren públicamente sus afiliaciones institucionales y, por fin, vincular inclusión social con la arquitectura técnica del Acuerdo de París para asegurar que las NDC sean integrales, transparentes y alineadas con la ciencia, pero también integren la reducción de la pobreza, equidad y justicia climática. Estandarizar definiciones y reportes de financiamiento climático para que los países vulnerables no carguen con costos injustos y usar la transparencia reforzada y el balance global como herramientas para exigir más apoyo y responsabilidad. Bueno, en síntesis, tenemos tres puntos principales. El primero es mantiene y perfeccionar el marco multilateral existente, distribuir el poder dentro del proceso, alejándolo de los intereses fósiles. Y tercero, conectar con las decisiones y con las necesidades reales de las personas más afectadas por el cambio climático. Bueno, es esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Realmente tu mensaje muy claro en la necesidad de poder mirar de qué manera puede acelerarse más un enfoque de buscar énfasis en reporte de progreso, que se pueda hacer muy clara la inclusión. Muy clave tus recomendaciones sobre todo el proceso UNFCCC de poder asegurarse que no haya conflicto de intereses y que en ese sentido la política pues promueva la inclusión como eje transversal. Gracias. Pero además mencionaste poder avanzar en inclusión también significa poder reportar, entender qué marcos existen para poder mejor representar que la inclusión, en ese sentido que el beneficio está ganándose por los diferentes grupos sociales y muchas de estas acciones climáticas que
amplifican problemas sociales o de acceso a una economía sostenible, pueda también ser representado, ¿no? Vínculos con la pobreza, vínculos con acceso a información de riesgo, pero también acceso a capacitación y a finanzas. Entonces, excelente, muchísimas gracias por tus impresiones y tus recomendaciones. Y como hemos visto en este diálogo, aparece el tema no solamente transversal, sino que requiere respuestas sistémicas. Es imposible solamente mirarlo desde el punto de vista de negociación o movilización, como Muchirao, o acción de la agenda de acción, o de repente esperar que sea componentes de los actores de toma de decisión mayor, como actores de liderazgo de países o liderazgo de otros sectores. Requiere que todos podamos compartir y trabajar con una visión que ayude a poder solucionar estos principales problemas. Desde la perspectiva desde donde yo trabajo, de los equipos de los Climate Champions, el Climate Champion está como una figura en todo este proceso para la movilización de todos los actores no estatales. Quiere decir ciudades, regiones, el sector privado, sector financiero, las comunidades indígenas, mujeres, los think tanks, las ONGs, todos los otros actores que responden, que en realidad son los actores sociales y de la economía real que existe. Entonces, en esta movilización no es solamente buscar entender el problema, sino poder como catapultar esa implementación, ese refuerzo de capacidades, como venimos avanzando, pero también informar las soluciones que son las más necesarias para trasladar, digamos, esa perspectiva local, esos requerimientos, pero también esa visión local. Ahí, este año, desde la perspectiva de la agenda de acción, que es uno de los 4 pilares de la COP tiene pues 4 pilares: el Leaders Summit, la negociación, la agenda de acción y el Muchirao. Es de la perspectiva de la agenda de acción, se formuló 6 ejes de aceleración de acción climática y uno específico dándole el énfasis a mejoras en contexto social y humano, porque se reconoce que si bien muchas veces la agenda de acción climática estaba enfocada en soluciones tecnológicas, el principal actor que debería ser beneficiado de la acción climática son las personas. Entonces, este año es como una innovación, una contribución que trae COP30, que esperamos pueda continuar, porque estos ejes de acción, de movilización para la acción climática, esperan responder principalmente cuáles son las barreras de implementación con el contexto del Global Stocktake. Quiere decir, tenemos exactamente esas barreras que mencionan: acceso a la información de riesgo, falta en acceso a finanzas, acceso a capacidad, o cuáles son los diferentes actores con los que uno puede compartir, hacer colaboración conjunta para poder tener beneficio conjunto. Esas barreras están buscándose mejor atender, porque lo que hemos visto en muchos casos es que las soluciones se dan, se encuentran soluciones ya sea basadas en la naturaleza o basadas en tecnología, pero falla que traiga una perspectiva de las personas. Quiere decir, beneficia realmente a las personas, ayuda a reducir su vulnerabilidad, ayuda a tener mejor participación en la co-creación de esas soluciones, o las personas son pasivas y en todo caso asumen que hay un beneficio. No, estamos en un momento crítico donde hay mejores herramientas y mejores oportunidades para poder cerrar ese ciclo de, digamos, gap sistémico que existe. Entonces es clave poder utilizar diferentes entradas, una de esas siendo la agenda de acción, mediante todo este proceso de traer cómo las personas mejoran, digamos, tienen mejor resiliencia, ya sea porque tienen acceso a la información, como veníamos hablando, participan, hay un lente territorial, hay un lente de co-creación,
y muchos otros factores que ayudan a poder decir, bueno, sí, estas soluciones sí mejoran a las personas y buscar una reflexión mucho más periódica en ese sentido. Entonces, muy alineado a los insumos de los 3 panelistas hoy día, lo importante sería ver cómo mandamos ese mensaje, como decía Manuel, no solamente desde un ángulo, ¿no?, sino de todos los ángulos, desde la perspectiva de cómo el GGA puede mejor también representar una oportunidad para incluir inclusión y el beneficio y resiliencia de personas, cómo desde la acción climática, desde la Action Agenda, puede haber muy claro estos esfuerzos, y aquí reconociendo soluciones que ya viene, por ejemplo, trayendo la campaña Race to Resilience, que este es el primer año que demuestra al menos 500.000 de personas han mejorado su resiliencia, pero con todo un proceso de ejercicio muy fuerte también de poder reconocer ese progreso, capturar ese progreso y compartirlo con otros para que muchos más puedan decir, si sabemos cómo se hace, podemos lograrlo, elevamos la voz y no es un esfuerzo teórico en escritorio, sino se convierte en realidad. Y encantada también de poder contribuir desde mi parte en elevar estas ideas, soluciones y recomendaciones. Muchísimas gracias y ahora te regreso. Gracias al panel por los inputs, por traer sus mensajes, por traer las voces de quienes han participado en los procesos que todos ustedes lideran. Vamos a pasar ahora a la última panelista, Pilar Bueno, es la directora ejecutiva de Argentina 1.5, que nos va a estar también conversando, hablando y presentando cómo estas conversaciones, cómo estas miradas éticas, cómo estas miradas territoriales se alinean o pueden alimentar a los procesos políticos. Gracias. Hola, hola. Este está mejor. Bueno. Muy buenas tardes a todas, todos. Un gusto poder verles. Gracias por poder presentarse en este evento. Sabemos que las agendas están súper tensionadas con un montón de invitaciones, así que nos honran con su presencia en este panel y también participando de la audiencia. La verdad que este evento estuve escuchando con mucha atención y creo que a pesar de no habernos puesto de acuerdo en qué es lo que íbamos a decir, o sea que cada una vino a contar su historia, su perspectiva, su mirada sobre los procesos, creo que ahí los conductores súper interesantes y que evidencian que estamos con algunas necesidades comunes, que estamos en la misma página, pero que también ya estamos co-creando las soluciones, no estamos esperando, ¿no?, que nos den ese espacio que esperamos que pueda llegar, pero mientras llega lo vamos a ir empujando y lo vamos a ir empujando con acción. Pensaba un poco comenzar reconociendo que algunos hechos básicos que para mí correlacionan con el lugar en el que estamos y con toda la conversación. Estamos celebrando 10 años del Acuerdo de París, estamos celebrando 10 años de nuestra meta de resiliencia, de nuestra meta de temperatura, de nuestra meta global de adaptación. Eso nos ha llevado a una COP de la verdad, una COP de la implementación, según el propio gobierno de Brasil. Esta COP, entre otras cosas, busca reconocer que hay un progreso realizado y hablaba Manuel al principio de la decisión de Muchirao, que efectivamente dedica una gran parte de esta decisión a decir no estamos donde queríamos estar, pero ha habido un progreso. Y eso es importante en un contexto de un multilateralismo dañado, ¿no? Dañado por las circunstancias, dañado por la geopolítica, por las mezquindades políticas de distintos actores y actoras que nos han llevado a una dinámica que muchas veces, en vez de ayudar a que el multilateralismo resuelva los problemas globales, que es para lo cual fue creado y para lo que está concebido, tienda a profundizar nuestras diferencias. Entonces, que en 2 semanas de COP, en vez de poder acercarnos durante 2 semanas hasta abrazarnos al final, durante 2 semanas
la pasamos mal, ¿no? Nos peleamos, discutimos, nos cuesta. Romper esas dinámicas perversas de negociación, de cómo nos relacionamos, nos va a llevar un montón de tiempo y creo que tiene mucho que ver con esa revisión del proceso multilateral climático. A veces cuando hablamos de la revisión del proceso nos focalizamos, y empiezo hablando por mí, en los procesos institucionales, ¿no? Los procesos institucionales en términos de participación, y voy a hablar de eso, pero nos olvidamos de las relaciones y las estrategias que nos llevan hasta ahí. Y a veces es más dañino todavía que el hecho, que ya es terrible, de que no tengamos procesos institucionalizados claros de participación reales y legítimos como se debería luego de 30 años, puede llegar a ser incluso mucho más dañino el hecho de que venimos a una batalla, ¿no? O sea, venimos y tenemos legalizado y legitimado una batalla entre actores que nos estamos peleando por quién es más pobre, quién es más vulnerable, quién consigue recursos, quién dice que la adaptación le importa más y todo el resto de las cosas que están sucediendo. Entonces, evidentemente, también la dinámica del balance ético global, que por supuesto celebramos, esta iniciativa de Marina y del gobierno de Brasil como un todo, también nos llama a esa reflexión. Reflexionar sobre la ética es reflexionar también sobre nuestras prácticas, todas las prácticas institucionales y no institucionales, y estas prácticas de colaboración, como siempre dice Avina, pero también de no colaboración, de lucha constante y legitimada entre actores. Veía a lo largo de estos días incluso nuestras propias batallas entre distintos actores no estatales, digamos, ¿no? O sea, por un poco las condiciones de nuestras regiones. Y todo esto, la verdad que no nos ayuda a un mejor resultado, no nos ayuda justamente a lograr que muchas de esas batallas que tenemos como Sur Global en conjunto puedan cuajar en textos, como planteaba Manuel, puedan cuajar en resultados más ambiciosos en Brasil, en nuestra COP latinoamericana, que es al final lo que queremos. A lo largo de la charla, bueno, Caro se refería a uno de los procesos que compartimos junto con Fundación Avina, que son los diálogos. También COCOA ha sido una expresión, me parece, que de ese proceso. Obviamente quiero hablar especialmente de adaptación, porque esta es la COP de adaptación. Hemos buscado por mucho tiempo como Sur Global que esta sea la COP de adaptación. También es cierto que para que esta sea la COP de adaptación hizo falta un montón, en el sentido de no solamente de este último año, de empuje multiactoral, que fue clave, incluso para que Brasil pueda decir esta realmente es la COP de adaptación, sino también toda esta puja, ¿no? De 30 años del Sur Global diciendo no es un trade-off, no es o, es y. Necesitamos visibilizar cuáles son nuestras circunstancias como Sur Global, necesitamos mostrar que realmente cada día tenemos más impactos, que cada día tenemos más riesgos, que esto es un problema de supervivencia, que la adaptación no es una opción, no es si tengo ganas me adapto, no es si mi gobierno no es negacionista, capaz que a lo mejor tenemos una posibilidad de adaptarnos. La adaptación tiene que ser un derecho y tenemos que empezar a buscar con claridad, incluso desde un punto de vista institucional y normativo, el reconocimiento de la adaptación como un derecho humano, porque no hay más tiempo. Entonces la adaptación tiene que ser reconocida y creo que la sociedad civil, que también la sociedad civil latinoamericana llegó a la adaptación de modos súper diferentes, digo, a esos procesos, ¿no? O sea, por mucho tiempo hablábamos con mucha gente de la sociedad civil y nos decía, bueno, a nosotros nos cuesta, la verdad que tenemos mucho más visibilizadas las acciones de mitigación. Y también otros tópicos, incluso en un momento fue más visible pérdidas y daños, que era difícil para todos para poder llegar, que mismo adaptación, que era una discusión previa incluso, y seguíamos con los trade-off y seguíamos con la lucha de cuál es el más importante y cuál se lleva más recursos y todo lo demás. Hoy celebramos que estamos acá 10 años después, 30 años después, dependiendo de qué es lo que queremos pensar, en la positiva y en la negativa. En la positiva y en la negativa. Hoy celebramos lo que hay que celebrar, también empujamos por lo que hay que empujar, reconocemos que hay un progreso, que el progreso es insuficiente,
pero no nos conformamos. Y dentro de ese no conformarnos y reconocer lo importante está el hecho de que el balance ético global viene a poner sobre la mesa las cosas obvias, es decir, que no todos estamos sentados a la mesa. Y hay temas de supervivencia, como la adaptación, entre otros, que marca cómo puede ser que todos los actores que son más importantes no estén sentados a la mesa. ¿Cómo puede ser que sigamos aceptando un multilateralismo parcial? Yo no quiero más multilateralismos parciales, no hay multilateralismos a media. El multilateralismo es para todos, nos sirve a todos, atiende la urgencia o no sirve. Entonces vamos a tener que pasar a una modalidad mucho más clara, más activa, de ese multilateralismo que no es solo ese ajuste pequeño. Bueno, vamos a dejar que los stakeholders también luego de X actor pueda tomar la palabra en X órgano. Eso era hace 10 años, eso era aceptable hace 10 años, no lo era, pero lo aceptamos hace 10 años. Ya no es más aceptable. Los multilateralismos a medias nos trajeron hasta acá. Entonces, si no queremos estar en la COP60, en la COP50 y en la COP40 diciendo las mismas cosas, también tenemos que abrazar una reforma del multilateralismo que deje de aceptar el hecho de que un proceso multilateral es exclusiva o mayoritariamente estatal desde una perspectiva federal o nacional. Muchos de nuestros estados además atestiguan que ese proceso se venció, se cayó por su propio peso, porque no podemos esperar 4 años u 8 años al próximo proceso electoral a que el gobierno se decida reconocer el cambio climático o a que los gobiernos, en Estados Unidos tengamos un gobierno que reconozca el cambio climático de nuevo. No podemos esperar, ya no se puede esperar más. Entonces los multilateralismos a medias ya no nos sirven más. Como decía Manuel, como dijeron otros, estamos buscando una reflexión colectiva pero también institucionalizada. ¿El BEC nos sirvió? Sí, nos sirvió. El BEC nos sirvió para poder traer voces a la mesa que no estaban involucradas con el proceso. Esta es una conversación constante con nuestros socios y amigos de Avina. Realmente, ¿cómo traemos esas voces? Recuerdo todas esas llamadas con Andy, con Paz y con todos los equipos. Bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Porque a veces hay que empezar por decir cosas que empezar a explicar procesos en los cuales los actores ni siquiera están involucrados. Y no tenemos que aceptar que eso suceda así. O sea, que los procesos empiezan por traer a los actores a la mesa desde el lugar que cada actor quiere ser traído a la mesa. Y creo que eso también fue un aprendizaje de los diálogos y también fue un aprendizaje de COCOA a lo largo de estos 2 años de COCOA. Que no todos los actores quieren venir a la mesa, que no todos quieren venir igual, que algunos quieren participar con sus propias reglas de juego y que eso no solo es aceptable, sino que eso es deseable, es lo que tenemos que querer como sociedad civil y como actores, que ese multilateralismo completo es entender las condiciones, características y necesidades de cada uno de esos grupos. Lo tenemos escrito en todos lados, pero después no sucede. Después es mucho más difícil porque cuando nos sentamos lo tenemos que hacer virtual porque personalmente no se puede hacer todo y es mucho más difícil poder generar confianza, construir esos vínculos desde la virtualidad y sin embargo estos 2 casos, estos 2 procesos nos permitieron entre muchas otras cosas evidenciar que una conversación sobre la ética de un proceso no es algo volado o algo filosófico extrapolado que a veces nos pasaba, ¿no? O sea, como, bueno, pero hablar de ética a veces está tan devaluada la palabra ética que la gente piensa, no, yo no quiero hablar de filosofía, yo quiero hablar de lo que pasa en mi territorio. Bueno, se trata de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que esos canales, que esas distintas miradas se crucen realmente, reconozcan esas características, se reconozcan entre ellos como actores invisibilizados y puedan transformarse en actores reales, actores plenos de proceso? ¿Cómo nosotros, todos, podemos ayudar a que este sea un proceso de participación plena, un multilateralismo completo que tenga a todos los actores a la mesa? Hoy no tenemos eso en ninguno de los textos. No lo tenemos en el texto de la Meta Global de Adaptación, tampoco lo tenemos en el texto del Muchirao y no lo tenemos en ninguno. Eso para mí sigue siendo inaceptable. Entonces, junto con Manuel,
comparto plenamente el mensaje. Nos quedan poquitas horas, cada uno tiene sus herramientas de incidencia con la presidencia, con los distintos actores, con los ministros, porque no solo depende de la presidencia. Creo que comparto plenamente que es importante que podamos poner sobre la mesa que necesitamos texto, no solamente de reconocimiento de lo que pasó en el BEG, no un recalling de que esto estuvo bueno, ¿no? Sino que necesitamos poder establecer procesos participativos reales. Porque llegamos hasta acá, y lo digo desde una perspectiva de adaptación, por ejemplo, llegamos hasta acá con el abrazo de los actores comunitarios que nos dieron esa saliencia. Si no, no hubiéramos llegado. Entonces ahora no podemos decir que vamos a seguir sin estos actores. No hay adaptación sin todos los actores en la mesa. No hay multilateralismo sin todos los actores en la mesa. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y bueno, nos seguimos viendo por acá. Bueno, gracias Pili. En realidad solo para cerrar y quizás solo quería resaltar algo que estoy sintiendo en este evento, que siento que trae mucho como la pasión, el entusiasmo, ¿no? Como lo vi muy distinto a otros paneles, o sea, no es por decir qué lindo lo que hicimos, pero sí qué lindo lo que hicimos, porque realmente vi a personas que he escuchado tantas otras veces, pero hablando como desde realmente el deseo, las ganas, el entusiasmo, la pasión y la ética y las ganas reales de que algo, de que las cosas cambien. Así que bueno, nada, tomé el micrófono solo porque quería resaltar eso. Gracias a todos por los que vinieron. Gracias.